noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que por Canal 22 hacemos con el amigo Ricardo Nievas. Para esta noche hemos elegido un tema de mucha actualidad, que es la reciente mega explosión, podemos decir, que ha ocurrido en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Y haciendo uso de los recursos que contamos a mano, lo invitamos para que desarrolle este tema a mi compañero Ricardo Nievas, obviamente por su especialidad de profesional bomberil en ese sentido. Así que, Ricardo, si me estás escuchando, bienvenido a Interfase. Esta también es tu casa. Y el tema que pienso desarrollar contigo, apelando a tu conocimiento específico, es el tema este de la explosión que se registró en Beirut, Líbano. Hola, Ricardo, ¿estás allí? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. No, qué mejor bueno, por ahí desarrollar un tema así tan impactante, ¿no? Como es una explosión donde hubo gran cantidad, por las imágenes que hemos visto, gran cantidad de víctimas, que bueno, tratar de verlo desde el punto de vista, me imagino, técnico, como también desde la gestión de riesgos, ¿no? Que seguramente con tus aportes vamos a también incluirlo, ¿no? Es así, este tema puntualmente del evento adverso que constituyó esta explosión registrada en el puerto de Beirut días pasados, hace muy poquito, realmente tiene una serie de consecuencias que amerita un abordaje desde la gestión integral de riesgo de desastres. Pero vamos a ir puntualmente. El evento adverso que todo el mundo vio reiteradamente, hay muchos videos dando vuelta que muestran esa particular explosión que se dio allí. Si vamos con un cierto orden, Ricardo, el tema explosiones, ¿qué es una explosión? ¿Cómo es que se da una explosión? ¿A qué se debe una explosión? Bueno, si podemos definirla así en forma muy amplia, una explosión no es más ni menos que una reacción físico-química, ¿sí? En el cual produce una gran liberación de energía, ya sea a través de ondas mecánicas, como también energía calórica y generación de gases. Entonces, la explosión en sí podemos definirla como ese hecho súbito, esa reacción fundamentalmente es físico-química, físico por los efectos que genera y bueno, la Ajá. parte química porque es necesario también, o sea, podemos llevar a considerarlo como una combustión también, una combustión muy rápida, ¿no? Donde intervienen distintos elementos, pero fundamentalmente es eso, esta reacción que genera una gran liberación de energía. Bien, lo que sabemos por ahora a través de la prensa y todo lo demás, en este caso la explosión de los otros días en el puerto de Beirut, se debe a digamos, a una sustancia que es el nitrato de amonio. Bien, Había depositados en un almacén en uno de los muelles del puerto de Beirut una fenomenal cantidad, creo que son 2.750 toneladas de este nitrato de amonio, con una particular circunstancia. Después voy a comentar un poquito más de eso. Hacía unos años que eso estaba depositado allí en un almacén en el puerto, inmediatamente cercano a una estructura de silos cerealeros, que es un ícono, digamos, de cómo es la destrucción que se ve después de la explosión. Entonces, esta explosión que vos definiste recién, no esta, sino genéricamente, en este caso que se debió al nitrato de amonio, ¿cómo ligás esa definición que nos diste de explosiones con la sustancia en particular que provocó este caso, que es el nitrato de amonio? bueno, por la información que se tiene, ¿no? Por supuesto tenemos información de los medios, justamente Ujú. se está en investigación, como ocurre en estos casos. De alguna Sí, manera se generó la reacción de esa gran cantidad de nitrato de amonio que estaba en carácter de fertilizante, ¿no? Que es justamente un fertilizante, tiene esas características. Eh, bueno, en sí, haciendo un repaso de los daños que hay hasta el momento, ujú. produjo aproximadamente unos 160 víctimas, hasta ahora los que se han podido encontrar, ¿no? Porque hemos Sí. visto las imágenes de lo que significa todo el colapso que hubo a nivel de edificios, ¿no? Hubo casi 300.000 personas que quedaron sin viviendas. Entonces,
en esos pilas de escombros donde nosotros pudimos observar, tal vez se sigan encontrando víctimas, ¿no? De hecho, bueno, aprovechamos para señalar que un amigo nuestro en común y que ha estado en el programa, Jaime Parejo García, el creador del método Arcón, para la búsqueda justamente de personas, bueno, se encuentra trabajando allí, ¿sí? Nos hemos comunicado con él. Sí, de hecho, además, diversos grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas con diversos niveles, pero básicamente encuadrados en las normas de INSARAC de Naciones Unidas, se trasladaron y están trabajando, digamos, en la zona de impacto de la explosión por la cantidad de estructuras, digamos, destruidas, los derrumbes que hubo, en la búsqueda ya en este caso de víctimas fatales, porque hay un número de desaparecidos que varía de acuerdo a las fuentes, porque hay una particularidad, dada la cantidad del volumen, esas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, el hecho de haber una primera explosión seguida luego por esta segunda con una fenomenal onda expansiva, que es lo que más ha llamado la atención así cuando se ve la multitud de videitos grabados mediante celulares. La destrucción ha alcanzado en cuanto al radio terrestre, ha sido de varios kilómetros a la redonda. Por supuesto, a medida que se alejó del centro, ahí en el puerto, disminuye, pero claramente ha sido un daño, un impacto global a la ciudad de Beirut de esta explosión, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente, por la gran cantidad en este caso de nitrato de amonio allí almacenado, generó, bueno, una gran superficie. Estamos hablando de 300.000 personas sin viviendas, o sea, un radio bastante importante de esto. En síntesis, bueno, después se establecerá, ¿no? O sea, después podemos hablar un poquito de lo que es la parte pericial en el caso de una explosión, pero esto lleva su tiempo, ¿no? Se verá cuál fue el evento inicial que después generó este evento, claro, ¿no? Porque aparentemente, como bien vos decías, hubo una primera combustión, un incendio que luego hizo reaccionar a el nitrato de amonio. ¿Por qué hablamos tanto de nitrato de amonio? En realidad tiene una característica dual, ¿no? O sea, el nitrato de amonio se lo utiliza en la industria agrícola como un fertilizante, ¿sí? Tiene esas características, pero combinado con otros elementos, por ejemplo, combustibles, por ejemplo, fuel oil, gasoil, tiene hasta una denominación, se llaman ANGO o ANFO, ¿no? Por, digamos, la denominación en inglés del nitrato de amonio, y el gasoil o fuel oil, y constituyen lo que se denominan barros explosivos o bajos explosivos también. Se denomina bajos explosivos por su característica de la capacidad de reacción que tienen, ¿no? Eso se mide por la velocidad de reacción, pero bueno, genera una explosión. Decime. Sí, ahí me parece que ya estás introduciendo una serie de factores adicionales a esa primera explicación que diste sobre lo que es una explosión. Al respecto de lo que estás diciendo, ¿qué clasificación habría de las explosiones? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué diferencias hay? Me imagino que hay diferentes tipos de explosivos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esas clasificaciones de las explosiones, ¿no es cierto? Y los tipos de explosivos involucrados. Exacto, de acuerdo al origen, ¿no? O sea, si bien todos parece que es una explosión, pero técnicamente hablando hay que hacer una diferenciación. Fundamentalmente en 3 tipos podemos considerarlo, por ahí hay otras más, pero bueno, para hacerlo más sencillo. Uno es lo que se denomina estallido, otro es las explosiones de volumen y las explosiones de sustancias explosivas propiamente dichas, ¿sí? Cuando hablamos de estallido es aquello que ocurre dentro de un elemento continente, por decir así, o sea, cuando tenemos un elemento sometido a presión interna, que determinadas características aumenta la presión interna, ese contenedor, ese continente es superada su capacidad, entonces esa capacidad podría llegar a ser como, vamos a darlo más sencillamente, como un globo. Yo un globo empiezo a inflar, va a llegar un momento que la presión interna va a ser mayor a la que puede, entonces estalla. O, bueno, más llevado a la digamos, actividad netamente siniestral,
por ejemplo, una garrafa, una bombona, como se le denomine, ¿no? O sea, una caldera, por ejemplo, una caldera que por sus sistemas, digamos, de seguridad fallan alguna válvula, que genera una gran presión interna y llega un momento en el cual estalla. Muchas veces pasan los incendios cuando hay depósito o hay una garrafa que está cerca de la llama. Sabemos por un principio físico, si el gas es sometido a alta temperatura, se dilata, entonces ahí aumenta la presión interna y se produce ese estallido. O sea que el estallido es netamente en aquellos elementos que están sujetos a presión interna. Ajá. Luego tenemos las explosiones de volumen, como había nombrado. Las explosiones de volumen se dan, el caso típico para que sea mucho más, también en lugares cerrados, es cuando hay una acumulación de gas, una acumulación, por ejemplo, accidental de gas. En una vivienda donde hay una pérdida de gas, un escape que está encerrado, se encuentra allí en ese lugar, o también, bueno, puede llegar a ocurrir, pero ya sería tal vez una deflagración en la vía pública, cuando se tiene que dar lo que se denomina el rango de explosividad, o sea, digamos, una combinación de gas, oxígeno, y lo que determina tanto los incendios como las explosiones es la fuente de ignición. Es decir, suponiendo que se dé ese rango de explosividad en el interior de una vivienda, cuando yo ingreso, lo primero que hago es prender la luz, esa chispa que se da en los contactores es lo que desata y es como que se consume todo ese gas a la vez. Entonces, también no solamente se da con gas, también se da, muchas veces existen explosiones en los hilos elevadores de grano, con el movimiento. Ese es un clásico riesgo de la actividad, digamos, de la portuaria, en el caso, bueno, obviamente en Argentina, por el volumen de instalaciones de silos que tenemos para la exportación de nuestra principal riqueza, que es la exportación granaria, es clave el punto ese de el riesgo que se hay en los hilos de combustión. Me acuerdo hace unos años, muchos años atrás, una explosión en los hilos de Genaro García en el puerto de Rosario, zona que después fue desafectada, esos hilos se tiraron, digamos, y hoy ahí hay toda una zona de parques. Claro. Sí, en Bahía Blanca también, muchas veces en el puerto de Ingeniero Guay. Sí. Eso se produce, ¿por qué? Porque cuando se transporta, o sea, por las cintas transportadoras, los granos son elevados, es como que se van desarmando en parte y en pequeñas partículas, ¿sí? Esas partículas, cuando están en gran cantidad, vendría a ser como, en vez de ser en estado gaseoso, estarían en estado sólido. Cuando se da también por ejemplo, tienen que tener extractores, demás cuestiones. En las circunstancias no se da una acumulación de esas partículas y, bueno, cualquier, digamos, chispa, cualquier elemento de temperatura hace que eso también ocurre el mismo efecto. Así que, en síntesis, son esa gran diferencia. La primera, digamos, el estallido, que es de un recipiente. Sí, habías referido al estallido y esto era el tema de las explosiones de la categoría por volumen. Exacto, o de volumen. Se llama de volumen porque todo ese volumen de combustible, ya sea sólido, reacciona a la vez. Y por último tenemos justamente las explosiones por sustancias explosivas. O sea, son sustancias que, por sus características, tienen esa capacidad de reaccionar. Bueno, son todas las derivadas, puede ser pólvora, pueden ser los altos explosivos derivados del tolueno, ¿sí? Por ejemplo, lo que se denomina el TNT es trinitrotolueno, o sea, la triple nitración del tolueno. Entonces, esas son sustancias que son fabricadas ex profeso. Es importante destacar esto, que tal vez uno cuando habla de sustancia explosiva piensa nada más que en lo militar, ¿sí? O tal vez en el uso, por decir así, bélico, terrorista, pero hay muchas actividades que, digamos, civiles, por decir así, que utilizan explosivos. Por ejemplo, la minera, para la construcción, la vial, la construcción de caminos, donde se tienen que hacer grandes voladuras, y es ahí donde se utiliza este tipo de explosivos que se denominan slurries o bajos explosivos, que son a base de justamente nitrato de amonio. Lo que tiene ciertas características, primero que es, el costo es menor, son muy estables, o sea, para el traslado, para la, digamos, es necesario, o sea, todo explosivo para que reaccione en sí necesita un booster, se llama, o un detonador, o una energía inicial que los haga reaccionar.
Entonces, un barra explosivo necesita una gran cantidad, digamos, de un importante detonador o iniciador. Esas serían las tres características. O sea, estallidos de volumen y por sustancias explosivas intrínsecas, digamos. Exactamente. Claro. Exactamente. Bien, ¿y cuál sería, digamos así, si tuvieras que decir una diferencia clave para poder distinguir en una primera aproximación estos tres tipos de explosiones, estas categorías de explosiones? ¿Cuál sería desde el punto de vista sí, ¿qué diferencia tendrían así? Bueno, eso se puede determinar, justamente si hablamos de la posexplosión, o sea, la investigación posexplosión para determinar, Ajá. A eso te referís vos, o sea, si se puede determinar a ver, está bien, está relacionada, ¿por qué? Porque tienen distintos efectos. Entonces, claro, eso va a ayudar a determinar justamente cuando se hace la pericia, que para el ojo de un perito, desde ya que es muy evidente, tal vez para alguien que no sabe, para todos es una explosión. El estallido es sencillo porque yo voy a encontrar ese digamos, contenedor, si es no sé, una garrafa, si es un tubo de gas, me voy a encontrar con ese contenedor abierto, así como podemos llegar a ver, si bien tiene es metálico, pero bueno, cuando la presión interna es mayor, entonces de esa manera voy a encontrar, digamos, el elemento que estalló, ¿sí? Y además también los efectos, como bien vos decías al principio, en toda explosión, salvo la de volumen, yo a medida que me voy alejando del origen, los efectos van disminuyendo, ¿sí? Sí. Entonces, el estallido es sencillo, por decir así, de identificar. Si hablamos de la explosión de volumen, los efectos ya son distintos. ¿Por qué? Porque son parejos, ¿sí? Si a mí me estalla, o sea, hay una explosión de volumen en una habitación, por ejemplo, yo cuando ingreso voy a ver que vamos a encontrar, además, las paredes ennegrecidas, porque es como que parte de la explosión también se produce esa combustión pareja en todo el ambiente, a diferencia de lo que puede llegar a ser por una sustancia explosiva. En el caso de una sustancia explosiva, voy a encontrar un epicentro, voy a encontrar una oquedad que queda justamente. Esta oquedad lo que hace es que yo encuentre ese origen de la explosión. Y a medida que yo me voy alejando, el efecto va disminuyendo. Ocurre además un efecto que tal vez uno no entendería, que no sabe. En el lugar donde se produce la explosión, yo me propongo una libra de trotil, voy a encontrar esa oquedad o ese pozo, pero a su vez después lo voy a encontrar todo tapado. Digo, ¿cómo? Si ahí se produjo la explosión. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es por la mecánica de la explosión. Ahí está el aspecto netamente físico. Cuando se produce esa gran explosión, esa gran liberación de energía, va desplazando las capas de aire. Ahí es donde está el efecto físico. Hasta que se produce un vacío. Tal vez para entenderlo mejor, hagamos de cuenta una explosión en el agua, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en milésimas de segundo va a llegar un momento en que el agua va a desaparecer, o sea, porque va a ser desplazada, y después, una vez que va disminuyendo esa energía, vuelve otra vez al lugar. Claro. Bueno, con el aire pasa lo mismo. Entonces, eso se ve muy bien en algunas películas viejas que se ven de explosiones nucleares de la década del 50, que se ven los árboles que están así, en blanco y negro, que viene la onda expansiva, entonces hacen así y vuelven otra vez al mismo lugar. Bueno, ahí donde se está desplazando el aire y después cuando vuelve otra vez al mismo lugar. Entonces, es ahí donde vuelve otra vez esa oquedad a quedar, por decir así, sepultada, ¿no? Entonces, los efectos son distintos. Yo voy a encontrar puntualmente dónde se ocurrió, a medida que me voy alejando va disminuyendo, y además después del punto de vista pericial también se hacen hisopados, o sea, siempre quedan restos del explosivo, y de alguna manera, bueno, ahí vamos a determinar que hubo la presencia de algún explosivo. Es decir, que en el caso de las actuaciones así periciales, si no se conoce en un comienzo cuál fue, digamos, la sustancia que provocó la explosión, a través de los diferentes tipos de pericia que se pueden hacer, uno puede llegar a determinar, bueno, como fue en este caso, nitrato de amonio. Si no se hubiera conocido que en esa parte del puerto estaban depositados desde hacía varios años,
se habla que desde 2013 como mínimo que estaban allí esa cantidad de toneladas, bueno, es decir, hay una posibilidad en la posexplosión de poder peritar todo esto y determinar claramente la sustancia. Sí, ahí Eso es relacionaron, ¿no? O importante. sea, de acuerdo al volumen de la explosión que pudimos ver, era más que evidente que había que relacionarlo con los Sin 2.750 duda. que había, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuando no es tan, digamos, tanta consistencia, gran cantidad, bueno, normalmente se puede llegar a hacer. No solamente que se sabe, o sea, en principio el perito enseguida lo determina, pero sí sirve realizar los distintos análisis, por ejemplo, de levantar el tipo de explosivo para la Ajá, investigación posterior, ¿no? O sea, para una investigación posterior de claro. esa sustancia, cómo pudo haber, o sea, la investigación policial, por decir así, ¿no? Sí, Para determinar los responsables. Pero si bien uno habla, después tiene otros usos los explosivos también, hasta se lo utiliza para, a nivel metalúrgico, para hacer aleaciones, o sea, claro. no siempre hay que determinar que los explosivos se utilizan para fines bélicos, ¿no? Claro, no, el tema concreto y poniendo esto en el marco de gestión integral de riesgos, es decir, vemos como una vulnerabilidad, digamos, administrativa, si se quiere, el tema que durante muchos años estuvieron depositados en un puerto una cantidad de una sustancia que en determinadas circunstancias es explosiva, devino en la catástrofe que claramente, en el desastre que hoy es para Beirut, capital del Líbano. Ahora empieza la cascada de efectos a partir del primer evento adverso, el caso de la explosión. Acabamos de ver en las últimas horas de que hay una renuncia masiva de todo el gabinete del gobierno de Líbano. Hay ya 3 días de protestas, en algunos casos violentas por parte de la población, una conmoción interna en el país que obviamente configura una situación de crisis. Signo que, por ejemplo, la casi inmediata visita del presidente de Francia a Líbano, bueno, incluso se habló ahí a través de diversos medios de prensa de algo disparatado para la situación actual, que era de que Líbano volvería a ser colonia durante una década de Francia, es decir, como en la vieja sociedad de las naciones, cuando se adjudicaban determinados territorios y poblaciones a las potencias dominantes bajo el título de protectorado para que administrara de la mejor manera esas poblaciones y territorios que no se podían dar un aceptable gobierno a sí mismo, lo que hoy estamos hablando que son los estados fallidos. No es este caso del Líbano, puntualmente de que Francia pueda retornar a un rol o a un papel así de, digamos, de potencia colonial. De hecho, sí, Francia fue la potencia colonial que tuvo al Líbano, digamos, durante un determinado lapso. El punto que conviene que nuestros espectadores estén atentos es de que las crisis político-institucionales del Líbano derivan de una serie de condiciones de base. Esa es una población en un determinado perímetro térreo que es producto de una transacción sumamente dificultosa de llevar a la práctica entre musulmanes de diferentes sectas, por así decirlo, y de cristianos también de diferentes sectas, que han coincidido en las últimas décadas en mantener este Estado libanés haciendo una muy cuidadosa distribución de los espacios de poder, de los órganos de gobierno y obviamente de la administración pública en sí. Esa misma administración pública libanesa que, pese a pedido de las autoridades del puerto que le sacaran ese cargamento, la administración pública del Líbano no dio respuesta a ese reclamo de una de sus partes. Entonces, durante todos estos años estuvo ahí potencialmente este peligro hasta que efectivamente se Claro. concretó. Es decir, ahí vemos cómo determinadas características propias, en este caso del Líbano, o diseños político-institucionales y de administraciones públicas, aumentan o disminuyen las vulnerabilidades, digamos, de una ciudad,
de un país, como es el caso de la crisis que está pasando ahora Líbano. Obviamente, crisis que ya viene desde hace muchos años. Recuerden, por ejemplo, que en 1956 Líbano fue invadido por los marines estadounidenses, y también desde hace décadas hay partes considerables del territorio que uno normalmente ve que ahí con el mapita como que esto es Líbano, eso está ocupado o por refugiados palestinos o por organizaciones paraestatales, como puede ser Hezbollah, o hay presencia, durante muchos años hubo presencia efectiva de militares sirios en partes del Líbano, la instalación también de bases y puntos o enclaves de potencias externas, como es el caso de Rusia. Bueno, es una fenomenal ensalada de política internacional que obviamente, dadas las décadas que esto lleva, ya todo el mundo se da cuenta que no es fácil de arreglar y probablemente esto siga siendo muy problemático. En ese punto, todas las mediciones que uno puede hacer de análisis de riesgos tienen que agregarle todos estos factores de tipo político, institucional, culturales incluso y religiosos, para lograr una medida aproximada de cuál puede ser los escenarios de riesgo que se dan en, por ejemplo, Beirut o en otras localidades de este azotado país que es Líbano, ¿no? Claro, ahí es muy importante, ¿no? O sea, no ir con las vulnerabilidades tradicionales, ¿no? Sino que Claro, no. esta cuestión netamente político, social, cultural, bueno, porque si hubiera sido un país tal vez un estado mucho más formado, o no tan, digamos, más, tal vez no hubiera pasado tanto tiempo que hace que está este cargamento ahí, ¿no? Y además también creo que esto es, ahora ya te dejo Sí. no va a ser también no es el único caso en el cual a partir de un evento adverso genera lo que hablabas vos antes de la renuncia a nivel político, de que genera crisis políticas la ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Sí, la crisis estaba, el Líbano ya venía en Claro. crisis, tiene una economía en crisis, es una administración sumamente corrupta, tiene ese problema de dos comunidades que han estado en guerra civil permanentemente, con cortos periodos de paz en que acomodan el gobierno así, hay frecuentes asesinatos de los referentes políticos, del presidente, del primer ministro y demás, es decir, es algo muy complejo y permanente. Pero quiero hacer notar una vulnerabilidad que ahora se pone más de ejemplo. No se sabe hoy en día quién termina siendo el verdadero dueño, el responsable final de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque se ha dado un tema de una exportación desde un fabricante en uno de los viejos estados que eran de la Unión Soviética a un comprador que está en un país africano, pero que iba a ser el efectivo propietario una vez que lo recibiera. No lo recibió, el transporte que se utilizó siempre estaba con precarios permisos, tenía que haber sido sometido a una revisión técnica. Hay unos certificados de revisión técnica, pero de una entidad revisora técnica que no tiene sus papeles muy en orden. Entonces, un fenomenal, digamos, vulnerabilidad de trámites del comercio internacional marítimo, que hace que hoy en día, a lo que sabemos en este momento, no se pueda determinar claramente quién es el propietario de esas toneladas que estallaron. Obviamente ahí no va a haber a quién ir a reclamarle, no hay seguro que cubra eso. En fin, esta globalización hace de que tengamos algunos de estas tramitaciones sumamente oscuras, además, no solo por la corrupción, y ahí es donde se cuela el factor que al principio incluso hasta el presidente de Estados Unidos agregó que era un ataque terrorista, o se adjudicaba la explosión a un tema esencialmente bélico, que bueno, ahora se está demostrando que no es así, pero obviamente todo eso estuvo en la primera reacción que se pensó era, bueno, esto es un atentado terrorista, o alguna de las grandes potencias había intervenido ahí como para provocar algo que nadie sabía en qué podía terminar. Es sumamente interesante el tema, Ricardo. Creo que se nos está acabando el tiempo.
Abordamos, gracias a tu aporte, entonces el tema de la explosión en Beirut, en el puerto de Beirut, en el Líbano, desde el punto de vista técnico de lo que son las explosiones. Vimos contigo una primera aproximación a las clasificaciones, hicimos unos comentarios acerca del escenario concreto de lo que corresponde al Líbano. Creo que no da para más ahora ya el tiempo, gracias a la gente de Canal 22. Nos despedimos de nuestra audiencia, Ricardo, hasta un próximo programa de Interfase. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias.